Hoy queremos presentarle al doctor Aldo Isuani. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Bien, hoy hablamos de políticas sociales, Estado y política social, la relación de esto. Bueno, en realidad va a ser un poco más amplio que Estado y políticas sociales porque el desarrollo económico tiene que ingresar en este análisis que voy a intentar mostrar, donde la Argentina, además de repensar y rearmar el voluminoso gasto social que tiene, son casi 150.000 millones de dólares que el país gasta anualmente en políticas sociales, debe ser acompañado por una estrategia de inserción económica internacional de la Argentina. Yo creo que ha llegado la hora de que la Argentina no dependa de uno o dos productos de exportación para poder fortalecer a una industria que vive de insumos importados. Entonces, si no están los lingotes de oro del Banco Central, ni están las empresas públicas para privatizar, ni nos podemos endeudar en el exterior, o tenemos solamente la soja, y vamos a estar con problemas en el futuro. Yo creo que ahí vamos a necesitar tener una decisión de cuáles son los sectores económicos con la Argentina puede integrarse al mundo. Segundo lugar, cómo hacer de esto las fuentes de financiamiento de divisas que la industria necesita para poder producir los productos que consumimos los argentinos. Y en tercero, cuál va a ser el elemento de distribución. Y yo creo que ahí las transferencias monetarias directas, como son las jubilaciones y son la asignación por chico, deben tener un rol muy importante junto a la educación y junto a la salud, que hoy por hoy son responsabilidad de las provincias. Es decir, sin una mano de obra calificada tenemos pocas chances en el mundo moderno, y la verdad es que un alto porcentaje de jóvenes mayores de 20 años no tienen la secundaria completa, con lo cual no tener la secundaria hoy es como no tener la primaria hace 20 años atrás. Es decir, y ahí tenemos un desafío importante. Ahí tenemos en ese marco lo que es la pobreza marcada, unida a la educación, y también estos rangos vulnerables que son los niños, los ancianos y estos grupos del rango de 18 para adelante que no estudian ni trabajan. Así es. ¿Cómo incluimos este grupo? ¿Cuál sería el pensamiento suyo de repensar estas políticas sociales que ha hecho este gobierno durante esta década, cuando hablamos de inclusión social, por ejemplo? Ahí hay que pensar, a mi juicio, una estrategia que tenga dos elementos. Una es transferencia de dinero y otro es prestaciones de servicios. ¿Cuáles son las transferencias de dinero? Yo creo que nosotros tenemos que tener un nuevo sistema previsional, y un sistema previsional que tenga un piso público que le permita a toda persona mayor en Argentina, por ser mayor, de una X edad, 65 años, tener un beneficio básico garantizado por el Estado. En ese sentido, la Argentina ha avanzado, pero todavía le falta recorrer camino. O sea, hay 500.000 personas mayores que todavía no tienen jubilación ni pensión, y son las personas más pobres de las provincias más pobres. Segundo, me parece que el tema de los chicos, que eso hay que ampliar y transformarlo en un solo sistema. Hoy hay 3 sistemas de asignaciones familiares. Y me parece que tenemos que avanzar mucho en la transferencia monetaria a cambio de actividades. Y dentro de las actividades hay una que para mí es fundamental, es la educación. Es decir, el financiar el estudio de aquellas personas mayores de cierta edad, por ejemplo, mayores de 20 años que no han terminado la secundaria, tiene que ser una prioridad, porque un joven que hoy no tiene la secundaria completa no tiene ninguna chance en el mundo económico que se ha ido formando. Y después hay que empezar el mundo de los servicios, hay que empezar la educación, la calidad de la educación. Esto significa repensar la profesión docente en la Argentina, la salud, una salud que hoy está estratificada entre una medicina privada para los que más tienen, la obra social para los que están en el medio y el hospital público para los que están abajo. Eso no debería mantenerse. Y yo creo que también tenemos que avanzar muy fuertemente en la política de vivienda, que el país gasta muy poco, mucho menos de lo que debería. Y por último, los subsidios a ciertas, yo diría, servicios básicos, como son la energía, como es el transporte, como es la comunicación, que tiene sentido si está sobre los sectores más vulnerables, pero no tiene sentido los subsidios generales que llegan a personas que pueden pagar de su bolsillo el servicio que consumen, ¿no? ¿Cómo se
analiza desde el punto de vista esta década que hemos tenido tanto auge económico y tanta distribución en el gasto público a veces mal canalizado? Me parece que lo que ha pasado es el cortoplacismo que ha caracterizado a la política argentina y en especial la política de este gobierno, ¿no? Es decir, pensar en el horizonte máximo de 2 años de la próxima elección, no desarrollar un proyecto de país a largo plazo. Y sin una idea de qué queremos ser en el mundo a X cantidad de años, es muy difícil trazar y ser consecuente en las políticas. Nosotros estábamos contentos porque la industria venía creciendo, pero no nos hemos dado cuenta que es una industria que depende de insumos importados. Entonces el día que tenemos problemas para traer dólares no tenemos más industria y eso es lo que nos está pasando hoy. Una economía cerrada no podemos. Hay que cerrar, ¿cómo se llama? Ahora hay que poner el torniquete, las industrias no tienen para importar lo que necesitan, parálisis industrial, eso significa desempleo y desempleo significa conflicto social y político. Entonces vivimos cíclicamente volviendo al mismo punto de retorno y en algún momento tenemos que acabar con este ciclo que nos está consumiendo desde hace ya 70 años en la Argentina, ¿no? Hay que preparar a la gente para el mundo de los servicios. Y el mundo de los servicios exigen calificación. Estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando del turismo, estamos hablando de los servicios médicos. Estos generan enorme cantidad de puestos de trabajo, pero exigen gente altamente calificada. Entonces, sin un esfuerzo grande en el terreno educativo, vamos a hacer difícilmente una economía de servicio como son las economías de los principales países del mundo hoy. Una preguntita más porque ya tiene que iniciar su charla. ¿Qué es lo que usted conoce o tiene conocimiento de lo que está pasando en realidad en las políticas sociales en Tucumán? Tengo poca información, pero lo que sé es que las provincias hoy por hoy son las responsables de los 2 servicios más importantes que tiene el país en materia social, que es la salud y la educación. Y ahí, digamos, lo que vemos, y lo vemos imagino que Tucumán no es una excepción, es que los sectores de altos ingresos tienen esquemas privados de salud, los sectores de clases media, trabajadores organizados en el sector formal tienen las obras sociales y el hospital público queda para los sectores más pobres. Y esto está empezando a pasar en la educación también en otras provincias, es decir, la educación privada para los sectores de altos ingresos, la pública subsidiada, es decir, privada subsidiada para los sectores medios, y la escuela pública está quedando nuevamente para ser, digamos, escuela de los más pobres. No sé si eso está pasando en Tucumán, está pasando en muchas partes del país y es una tendencia que estamos viendo con mucha preocupación, ¿no? Le agradezco, ya lo escuchamos para la charla. Gracias.